Ganando almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Este eslogan, ¿saben? Me lo copié. Me lo copié de Charles Haddon Spurgeon, de su libro Ganando almas para Cristo. Por eso que me encantó y lo copié y lo hice parte de mi vida. Y es el que comparto siempre como eslogan para nosotros. Le recomiendo ese libro a que lo lean. Ganando almas para Cristo por Charles Haddon Spurgeon. Hoy, 4 de septiembre de 2024, les habla su pastor y amigo Luis Torres en el audio de la semana. Hermano, quiero decirle que tengo una carga muy pesada. Anhelo la salvación de toda mi familia, mis amistades y de los familiares de mi esposa y de la iglesia. Usted se preguntará, oye, ¿por qué dice la iglesia? Oye, mi hermanito, vean, fíjese bien, porque sin temor a equivocarme, creo que un 70% no está descansando en la obra salvífica de Jesús en la cruz del Calvario. Luis, ¿y cómo sabes tú eso? Mire, me he dado a la tarea, ya tengo ya como 2 años, eventualmente, de chequear uno por uno todos los discípulos de todas las iglesias. Uno sin darse cuenta, otro ya directamente. Y me he llevado muchas veces, pero muchas veces, amarga sorpresa. Entonces fíjese, la amarga sorpresa es que no están descansando en Cristo Jesús, en su muerte y en Él, pues. Y eso duele, ¿sabes? Y que tú tengas tanto cariño, tanto amor por una persona y resulta que se pueden llevar una sorpresa en el día final. Y eso yo no lo quiero para ti, ¿me entiendes? Porque tú me importa mucho. Y si quieres saber cómo lo hago, sencillo. Haga 2 preguntas de diagnóstico, la de evangelismo explosivo. Haga la prueba y usted se va a quedar con la boca abierta. Recientemente me sucedió algo curioso, que fue lo que me motivó a compartir este audio con ustedes. Regularmente, las tardes yo me siento en el porche de mi casa, el cual es muy acogedor, entre una brisa muy fresca. Se paran unos loritos enfrente de una mata y yo disfruto viendo a los loritos. Y me da también la oportunidad de conversar con todos los vecinos y amigos que pasan por allí. En especial hay un hermano en la fe que es líder en su iglesia. Óigame bien, líder en su iglesia y pertenece al liderazgo de los Gedeones Internacional. Es un hermano que tiene más de 30 años en el Evangelio, muy respetado por mí, sencillito, se ve que es un hombre de Dios. Hace una semana entablamos una breve conversación y entre los puntos que tratamos, conversamos sobre que él se sentía frustrado porque él quería pararse en los autobuses y predicar el evangelio, pero él no se sentía bien hacer eso, porque decía él que él no tenía la habilidad de pararse y arriesgarse y levantar la voz y predicar como él observaba a otros que lo hacían. Y yo le dije que yo era peor que él. Que yo no sirvo para eso, le digo yo a él, ese no es mi trabajo. Y que para mí el person to person es mucho mejor, mucho más efectivo. Y es el que a mí me ha dado resultados. Y le digo, fíjate, que en todos los velorios que yo he predicado, solamente una persona se me ha convertido. Imagínate tú, en 46 años predicando en velorios. Y un solo convertido. Ok, espero lástima que los muertos no vayan ahí ni se convierten, pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer?
Pero si tengo un buen récord en person to person. Y yo se lo dejo al Señor porque es para la gloria de Dios. Ese es obra de Dios, no es mía. Le dije, bueno, mire, para mí es más efectivo hablarle a persona a persona. Y esa es evidencia que yo no soy evangelista, pues. Y tú no puedes optar por ser pastor cuando tú no eres pastor, ¿vale? Así que quédate tranquilo, le dije. Pero sí debes para evangelizar, porque tú eres llamado para evangelizar. Hablo persona a persona y me pregunta él, ¿y cómo lo haces? Le dije, tengo por norma que en toda conversación que yo tengo, cuando me tocan el tema de la muerte, es como si yo tuviera luz verde. O sea, la luz verde del semáforo que indica pase. Bueno, es eso. Yo lo he conversado con el Señor y le he dicho, Señor, cada vez que me des la oportunidad de presentarle el Evangelio a alguien, permíteme que cuando toquen el tema de la muerte es porque tú quieres que yo le hable. Sea que me encuentre en la cola de la gasolina. Mira, cuántas veces yo me he parado cuando antiguamente hacían esas grandes colas. Más de uno evangelicé. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se prendió la luz verde. Mira que mataron a fulanito de tal, que se murió fulano de tal. ¿Verdad? Y esta es mi oportunidad, juácata. ¿Ok? Así sea una cola del banco, una conversación informal, cualquier momento que Dios te dé, en cualquier circunstancia. Y me insistió, ¿pero cómo lo haces? Le dije, vamos a practicar, tú y yo. Practiquemos. Tócame un tema sobre la muerte. Entonces me habló de ahí, de los familiares, por allá, y qué sé yo, para acá y para allá. Ok, entonces yo le dije, ya estamos hablando sobre ese tema. Entonces yo le digo a él, ¿me permite hacerte dos preguntas? Me dijo, sí. Y paró las orejas, como para decirle, bueno, que prestó atención bastante, se le notó, pues. Le dije, si mueres en este momento, ¿estás plenamente convencido de que irías al cielo? Me dijo, sí. Un sí, pero un sí enfático. Le dije, muy interesante su respuesta. Ahora, le dije yo, suponiendo que mueres ahorita, en este momento, cae ahí, ¡pum! Y al llegar al cielo, a las puertas del cielo, en lugar de salir de San Pedro, ¿verdad? Te sale Papá Dios y te dice, fulanito de tal, ¿ok? ¿Por qué debo dejarte entrar aquí en mi cielo? ¿Qué tú le responderías? Entonces él se quedó pensativo por unos breves segundos y luego dijo, bueno, yo no le hago mal a nadie, no he robado, he sido un buen hijo, un buen esposo, un vecino. Cuando terminó todo su cantidad de respuestas, le dije, ¿sabes? Que si te llegas a morir ahorita vas derechito a la quinta paila del infierno. Y peló los ojos. Y dije, ¿por qué? Le dije, porque está descansando en tus buenas obras y no en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Me entiendes? Para ti, óyeme bien, para ti la obra de Cristo en Jesús no sirve para nada, porque basta y sobra con lo bueno que tú eres. ¿Entiendes? Sabes, necesitas arrepentirte. ¿Por qué? Porque no es por obra. La salvación no es por la obra que tú hayas hecho o que tú hagas. Es por la gracia, que es por medio de la fe. ¿Me explico? Mira, le dije, tu fe está puesta no en Cristo, lo que hizo Cristo Jesús, sino en lo que tú has hecho. ¿Te das cuenta? ¿Me estás entendiendo? Y Dios dice en su palabra que nuestras obras para la salvación, óyeme bien, para la salvación, lo que yo pueda hacer para yo salvarme como buenas obras, para Él son como trapos de inmundicia. Bien, y que la única obra acepta por Dios para permitirte dejar entrarte en su cielo, la única obra es la de Cristo Jesús. Mira, para explicarme mejor. ¿Ok? Cuando Cristo dijo su última frase
y pelaba los ojos ahí cuando Cristo dijo su última frase en la cruz, dijo, fue consumado es. En el idioma griego, que fue el idioma que estaba hablando en ese momento Jesús, ¿ok? No estaba hablando en español, ni inglés, sino en griego, ni siquiera en hebreo, ni en arameo, sino en griego, dijo, tetelestai. ¿Sabes lo que significa eso? Me dijo, no. Bueno, la deuda está cancelada. Óyeme bien, todos tus pecados, ¿ok? Que son los que impiden, te separan de Dios, los que impiden que tú entres al cielo, los que impiden que ni siquiera te llegues a la puerta allá del cielo, sino que vas derechito de aquí al infierno. Los pecados. Dice aquí, todos tus pecados están cancelados. ¿Ok? Aún antes de tú estirar la pata, ¿ok? Antes de morirte, mejor dicho, ¿ok? Un segundo antes y tú cometes un pecado, eso también está cancelado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si por un solo pecadito, ¿verdad? Vas para el infierno, hermano. Por uno solo. Tiene que ser absolutamente limpio por la sangre de Jesús. Óyeme bien, y si Dios, ¿verdad? Al yo morir, me preguntase, ¿por qué, Luis, por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Sabes lo que le voy a responder? Le voy a responder, porque mi amado Señor pagó toda mi deuda que tenía contigo en cuanto a ofensa, pecado, que yo cometí durante toda mi vida contra ti, amado Dios, amado Padre. No debo nada, porque mi Cristo lo pagó todo. Pero Luis, ¿cómo tú sabes que eso se hizo efectivo en ti? Por fe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Por fe, sí, por fe. Más nada. Pero ¿cómo es eso? Sencillo. Yo le decía a mis hijos, si hacen sus tareas, los voy a llevar a pasear y a comer helados. ¿Ok? ¿Qué hay allí? Una promesa, ¿cierto? ¿Y quién es tú crees que sea mejor padre? ¿El Padre Celestial o Luis Torres? El Padre Celestial es muchísimo mejor padre, que Él promete algo y Él le cumple a sus hijos. Yo le prometí a mis hijos helados y ellos hacían sus tareas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Al terminar sus tareas, yo los sacaba a pasear y les daba sus helados, ¿verdad? Promesa cumplida. ¿Verdad? Ellos la creían, ellos tenían confianza en su papá, ellos tenían fe en su papá, ellos quieren a su papá porque su papá siempre lo que le promete lo cumple. Te das cuenta, por ejemplo, en Juan 3:18, el que cree en Él, o sea, en Jesucristo, que pone su confianza, ¿verdad? Le obedece, ¿entiende? Dice, no será condenado. Por el contrario, el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Ok? O sea, ¿cómo va a ser salvado si tú no tienes confianza en Jesucristo para salvarte? Tienes que buscar la confianza en María, en Pedro, en Juan, en Mahoma, en Buda, y qué sé yo, porque no le tienes confianza a Jesús, pues anda buscando a otro. ¿Entiendes? ¿Me explico? Es increíble. ¿Ve? Ahora, si tú tienes confianza únicamente en Jesús, tú no tienes que buscar a más nada ni más nadie, solamente en Jesús. Eso significa creer en Él. Y creer en Él es obedecerle, ¿vale? Es obedecerle. Si Él te dice, cree en mí que te voy a dar vida eterna, créele, obedécele. ¿Ve? ¿Ve? Yo te resucitaré en el tercer día. Yo te resucitaré en el día postrero. Créele, yo estoy creyendo que me va a resucitar después que yo me muera. ¿Ve? Igualmente, ¿ok? Poner toda tu confianza en Él. ¿Qué hace la gente? Pone su confianza, como te dije anteriormente, en que Él es bueno, que no ha hecho mal a nadie, que no ha matado a nadie. ¿Me entiendes? Y en las demás cosas, en las vírgenes, en los santos. ¿Me entiendes? Estoy hablando de un creyente de más de 30 años en el Evangelio,
un hombre, hermano, que yo estaba hablando, me quedé triste porque él vino, bajó su cabeza y se fue calladito para su casa y no dijo nada. Ahora, ¿qué dices tú? ¿Ve? ¿Tú has creído de corazón? ¿O dices que crees simplemente como algo de costumbre?